sin amarre. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. La Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, cabildea en la legislatura y en los medios de comunicación para que la dejen en su puesto. El cuadre del presupuesto del país no es una enigma. Los ajustes irán de agencia en agencia. ¿Quiénes están dispuestos a aportar? Esto es Pesquisa Boricua. Soy Carmen Enid Acevedo. Ahora en Pesquisa Boricua escucharás la investigación y el análisis periodístico que buscas y te mereces. Muy buenos días, pueblo de Puerto Rico y el mundo. Esto es Bonita Radio. Recuerde que nos puedes escuchar a través de bonitaradio.net. Todavía estamos en ustream.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio. Estamos en Facebook, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita_Radio. Digo que todavía estamos en Ustream porque estamos haciendo todo lo posible para irnos a hacer el streaming, donde nos resulta mucho más ágil y estable, que es la red de Google en YouTube. Eso vendrá próximamente. Ayer ya hicimos las pruebas y bueno, siempre es bueno ponerlos al tanto de lo que ocurre en Bonita Radio en materia de tecnología, porque de esto se trata este medio, de darles la mejor información, pero también en las mejores plataformas. Hoy tenemos un programa variado y me integro a hacer Pesquisa Boricua nuevamente porque me parece que es importante que escuchemos las diferentes voces desde el análisis periodístico y también desde las buenas entrevistas que siempre se han hecho a través de Pesquisa Boricua con diferentes compañeros periodistas sobre lo que está ocurriendo en el país en materia de noticias y en noticias más, diríamos, fuertes, como se dice el término en inglés, o noticias más de impacto general, como lo es el presupuesto, como lo es lo que está ocurriendo en el país en materia de agencias de gobierno. Y nos parece que la Procuraduría de las Mujeres es importante en este momento porque se está proponiendo que haya un cambio, y un cambio que le da la vuelta a una ley que, como ustedes saben, o por lo menos la mayor parte del pueblo de Puerto Rico sabe, fue el producto de un trabajo de muchos años, de muchas organizaciones, de muchas mujeres que no necesariamente están visibilizadas a través de los grandes medios de comunicación, pero aquí hay muchas hormiguitas detrás del proyecto que se dio y se logró para el 2001, que se llamó Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Para este tema teníamos una entrevista pautada con Nirvana Rosa González. Hasta el momento no ha llegado. Espero que llegue porque nos interesa compartir con los ciberescuchas de Bonita Radio qué es lo que enfrenta en este momento el movimiento de mujeres con relación a ese proyecto, que no es otra cosa que mover la Procuraduría al Departamento de la Familia, pero aparentemente ya se han logrado algunas conversaciones con el Ejecutivo, en este caso el proponente, que es la Administración de Gobierno, el gobernador Alejandro García Padilla, para que haya un cambio sí a la ley, pero no necesariamente moviendo la Procuraduría al Departamento de la Familia. Vamos a llamar entonces a Chariana Ferrer, que es una compañera que en efecto ha estado también bien al día con relación a este asunto. En Puerto Rico son diversas las organizaciones, pero hay un movimiento amplio que se origina desde diferentes organizaciones y Chariana es parte también de ese movimiento, una representación más joven de las feministas en Puerto Rico. Chariana Ferrer, quien de hecho ha estado con nosotros en otras ocasiones porque fue auspiciadora o host de el programa de Retorcidos de la comunidad LGBTI aquí en Bonita Radio. Tenemos a Chariana en línea telefónica. Buenos días, Chariana. Hola. No está saliendo Chariana.
yo creo que tiene que ver con el número de por donde lo estás llamando. Chariana está todavía, estamos tratando de comunicarnos con Chariana. Realmente importante va a ser que hablemos de lo que está ocurriendo en la Procuraduría. Ese planteamiento del gobernador de mover la Procuraduría de las Mujeres hacia el Departamento de la Familia es lo que ha resultado crítico para las feministas. Y está Chariana en línea telefónica. Hola, buenos días. No, parece que técnicamente hay algún problema que no logramos tener a Chariana. Lo que se está planteando es devolver al departamento, a la Procuraduría de las Mujeres, más allá que devolverlo porque nunca ha estado en el Departamento de la Familia, pero es volver al concepto tradicional de que las mujeres son porque constituyen una familia. Es la visión tradicional de que las mujeres no tienen identidad propia, de que las mujeres existen, están en el imaginario popular porque son madres, porque son esposas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es donde estriba el problema de las feministas de plantearse el gobierno que va a traer a la Procuraduría bajo una sombrilla del Departamento de la Familia. Además de ese principio básico, que es conceptual, ¿verdad?, de cuál es la visión que tiene el gobierno de este asunto. Además de ese problema, también entendemos que la Procuraduría es un ente fiscalizador precisamente de la política pública sobre la posición del gobierno alrededor de los derechos de las mujeres. ¿Cómo es posible entonces que vaya a pasar parte de su trabajo, o sea, que vaya a ser y a estar constituida dentro de una agencia como el Departamento de la Familia, que es precisamente lo que se plantea, que es una de las agencias que tiene que ser fiscalizada con relación a esa política pública? Así que yo creo que eso es fundamental. La compañera Nirvana González me está diciendo que no podía hoy porque está en San Lorenzo. Yo creo que fue un problema de comunicación porque realmente pues sí, era hoy, pero bueno, vamos a intentar hablar con Chariana. Yo creo que es fundamental que lo primero que se plantee en nuestro Saber Escuchas es cuáles son las preguntas importantes alrededor de este asunto de por qué la Procuraduría Familia, por qué no la queremos en familia o por qué necesitamos que sea otro el enfoque que se le dé a esa Procuraduría. Están atravesadas ahí todos los elementos políticos partidistas de si realmente lo que el gobierno quiere es eliminar una Procuraduría que está dirigida por una persona que es del partido contrario, porque fue nombrada por el anterior gobernador Luis Fortuño. Yo creo que es importante contextualizar también ahí. Pero sí tenemos a Chariana, vamos a hablar con Chariana y le damos los contextos también con Chariana. Buenos días, Chariana, perdona los problemitas, pero parece que es mi celular el que está malo. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente aquí en el mundo entero. Chariana, estamos hablando de cuáles son los contextos de este asunto de la Procuraduría. Yo sé que tú has tenido tus planteamientos alrededor del movimiento, pero yo quisiera, en términos generales, tú como mujer joven, que te has incorporado a esta lucha desde muy joven, perdona la redundancia, ¿qué te parece que es lo medular en este asunto de que el gobierno esté planteando traer a la Procuraduría al Departamento de la Familia, aun cuando eso ya aparentemente está subsanado? ¿Qué te parecería que es el reto más importante que enfrenta el movimiento con relación a ese asunto? Pues mira, iniciamos, ¿verdad?, con esta movida muy patriarcal por parte del gobernador en tratar de encajonar la instancia de política pública en cuanto a meter los asuntos de las mujeres debajo de la sombrilla del Departamento de Familia, como si ese fuera, ¿verdad?, nuestro rol
como mujeres en esta sociedad. Entonces la respuesta por parte de el movimiento feminista, ¿verdad? Y cuando hablo de movimiento me refiero a organizaciones que feministas en carácter individual y a mujeres que se sienten convocadas a defender los derechos de las mujeres basándonos en los derechos humanos de los seres humanos. Pues entonces la respuesta ha sido pues que para familia no vamos. Eso hay un gran consenso dirigido a ese tema en particular. Sobre la ejecutoria de la actual procuradora de las mujeres, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico ha señalado, ¿verdad?, unas deficiencias en cuanto a su rol principal. Sabemos que la ley 20 del 2001, que es la ley que crea la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, se parte el rol principal de la procuradora es fiscalizar a las agencias gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a ese plan que sea erradicar la violencia de género que sufrimos las mujeres en Puerto Rico. La oficina no es una entidad de servicios, a pesar de que sí se ha estado especializando, ¿verdad? Y ha sido fundamental para viabilizar ¿verdad?, los fondos que se le asignan, los fondos federales que se asignan a las organizaciones sin fines de lucro y que trabajan directamente con las mujeres, pero el rol en sí de la oficina no es el de brindar esos servicios directos, sino ser una facilitadora entre las organizaciones que sí. Yo creo que ese dato que acabas de dar es súper importante. Aquí hay una mala concepción, no solamente de esa procuraduría, sino de todas las procuradurías que hay en el país ahora mismo, pacientes, impedidos, veteranos, personas de edad avanzada, de que son agencias de servicio directo. Falso. Son agencias de fiscalización, son agencias que se supone que delineen la política pública bien dirigida, bien orquestada a nivel de todas las agencias de gobierno sobre esas poblaciones. Eso es fundamental. Ahora, ahí mismo hay una pregunta importante. No hay servicio, no necesariamente, o no es el principio del servicio directo. ¿Cómo entra en conflicto entonces con que la percepción de aquellas organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero, que son canalizados a través de la Procuraduría, podríamos decir que son tímidos a la hora de ir a fiscalizar a la persona que está en esa Procuraduría? Claro. Evidentemente cuando, y esto pues es parte de las culturas organizacionales, que uno no se siente muy cómodo el hacer señalamientos y críticas sobre el trabajo de quien te paga. Yo creo que pongámoslo como en una reunión de trabajadores y trabajadoras, donde uno tiene que señalar, ¿verdad?, hacer señalamientos en cuanto a su patrono. Pues ahí entra quizás esa timidez, como tú le llamas, en cuanto a hacer estos planteamientos, y pues es evidente porque uno no quiere ser penalizado como le ha ocurrido a algunas de las organizaciones que han sido bien críticas con la labor de la procuradora, y pues de alguna manera u otra se han visto excluidas de reuniones, y un poco pues sí ha habido, ¿verdad?, desfases en su relación. Pero ahí es que sale, ¿verdad?, un poco los trabajos de aquellas organizaciones que no necesariamente son de servicio, y un poco las organizaciones que no están, que son parte de movimientos y que no tienen esas ataduras para poder señalar la ejecutoria de la procuradora en sí, como es el caso del Movimiento Amplio de Mujeres, que viene señalando la ejecutoria de la procuradora, no ahora que salió, ¿verdad?, el tema con la movida del gobernador, sino mucho antes. A principios del año pasado se tuvo
una discusión y una conferencia de prensa solicitándole al gobernador la destitución de la procuradora por incumplimientos. Entonces, ¿verdad? Más allá de los vaivenes político-partidistas que sabemos que son reales en nuestro contexto político, pero sí bajo la ley que crea la oficina, pues entendíamos que había una serie de incumplimientos en cuanto a reunir el Consejo Consultivo y también pues el rol de fiscalizar los asuntos y distintas agencias gubernamentales. Chariana, no te retires, nos tenemos que ir a una pausa obligada, pero cuando regresemos vamos a continuar el diálogo contigo precisamente de esos retos, en qué estamos y qué es lo que se espera que pase, o por lo menos cuáles son las expectativas de mujeres jóvenes como tú, que sabemos que también son parte del movimiento amplio. Cuando regresemos en Bonita Radio, estamos en Pesquisa Boricua. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando tu cuerpo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Pesquisa Boricua. Estamos conversando con Chariana Ferrer sobre la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, la coyuntura histórica en que se encuentra en este momento el movimiento de mujeres con relación a esa organización que tanto costó en cabildeo, en trabajo. Yo creo que aquí es importante señalar que el trabajo que se ha hecho en Puerto Rico alrededor del movimiento feminista, que culmina con una oficina de la Procuraduría, yo creo que trasciende los años 80, 70, 60, porque empieza precisamente con todas esas organizaciones de mujeres que se organizaron quizás alrededor de los partidos políticos de la izquierda en un momento en Puerto Rico, y que no es diferente a lo que ha ocurrido a través de todo el mundo, sobre todo en América Latina, y fueron directamente a cabildear en favor de derechos de la mujer, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con el Código Civil en Puerto Rico. El Código Civil que todavía hablaba de que los hombres eran aquellos que tenían que ser el fundamento económico del hogar, ¿verdad? Del asunto más doméstico. Y por ahí para abajo, otras decenas de leyes, por ejemplo, la ley de hostigamiento sexual, etcétera. Esa evolución de ir de proyecto en proyecto, de ir de reivindicaciones sociales específicas a conceptos más amplios, termina con una procuraduría. Y por eso el choque. Ahora, yo te pregunto, Chariana, hay distintas, todos los movimientos tienen diferencias al interior, y eso pues no es nada nuevo. Tú decías, y yo te traía el asunto de las organizaciones, porque parecería en un país tan pequeño también se convierte en un conflicto profundo. El asunto de la organización no gubernamental, que quizás tiene demasiada dependencia de esos dineros que vienen, que sabemos que no solamente son estatales, también son federales. Y eso es un problema en sí mismo, porque a la hora de llegar a consenso y a la hora de ser estratégico, pues
de 12 o de 15 personas, quizás hay 2 que tienen fuerza para salir públicamente a cabildear en contra, o bueno, en favor de unos derechos y en contra del status quo y de lo que, por ejemplo, estamos hablando aquí, pueden ser las inequidades de la persona que está al mando de esa oficina. Yo te pregunto, ¿cuál tú crees, además de que no esté en familia ni Wanda, de esos 2 retos, cuál es el más difícil de vencer? Pues fíjate, yo pienso que el reto más difícil es poder erradicar la violencia de género en este país. Sabemos que estamos en una coyuntura particular y que de la misma manera en que no vamos a permitir que se nos engavete bajo la sombrilla del Departamento de Familia, pues hay algunas que nos planteamos que también tiene que haber una reestructuración de esa oficina. Uh-huh. El reto principal para mí sería evitar que se nos engavete en el Departamento de Familia. Eso tiene que ser una prioridad porque nos quedaríamos, ¿verdad?, las mujeres sin una instancia gubernamental para canalizar los esfuerzos dirigidos a erradicar la violencia de género y todas sus manifestaciones, porque sabemos que de la misma manera en que las mujeres son mucho más que familia, los problemas que sufrimos trascienden la violencia doméstica, que uh-huh. también esa ha sido una, ¿verdad?, de las prioridades que ha un poco consumido los trabajos de la oficina de la Procuraduría. Pero entonces estamos en la coyuntura que podemos transformar. Yo creo que lo dijo Albert Einstein, que de las crisis, ¿verdad?, es precisamente el momento más idóneo para transformar y ser creativas, y claro, evidentemente necesitamos que las mujeres se expresen, las mujeres en Puerto Rico, las no organizadas y las mujeres en su carácter personal empiecen a construir cuál es esa OPM que queremos, cuáles son las voces que han sido ignoradas o silenciadas o no se han atendido a su cabalidad las necesidades, y necesitamos escuchar esas voces. Como joven quisiera añadir que yo reconozco el trabajo histórico que han hecho las feministas que vinieron mucho antes uh-huh. De mi trabajo político, ¿verdad?, y consciente sobre los derechos de las mujeres, y precisamente yo creo que es un poco tener ese contexto histórico de lo que ocurrió primero en la Comisión de Asuntos de la Mujer, claro, que estaba bajo la oficina del gobernador. La oficina del gobernador, y luego lo que se transformó, ¿verdad?, a partir del 2001 en la oficina de la Procuraduría. Pero mi referente de la oficina como tal, como espacio, precisamente bajo el contexto de mi edad, uh-huh, pues, ha sido un obstáculo, ¿verdad? Sabemos que esa oficina, y pues por parte de quienes han estado a cargo de ella, ha sido bien homofóbica, ha sido, ¿verdad?, se ha expresado, sabemos que la procuradora actual se ha expresado en cuanto a asuntos de pena de muerte, uh-huh, y se ha expresado, ¿verdad?, ha sido más revictimizando a las mujeres, así que hay que tener mucho cuidado con cómo se llevan, ¿verdad?, y cómo se hace el trabajo dentro de esa oficina, y obviamente pues transformar y reestructurar esos espacios. Mira, yo te voy a hacer un planteamiento a partir de una opinión muy personal que la he expresado, y yo insisto, y sabes que en esta emisora insistimos en que los periodistas también tenemos opinión y podemos partir de nuestras opiniones, obviamente informadas, contextualizadas, para traerlas a la discusión. Mi posición con relación a Wanda Vázquez, y que conste que siempre la hemos invitado a esta estación y nunca ha aceptado una invitación nuestra para venir a discutir los asuntos con ella. Mi posición siempre ha sido
que independientemente de la buena profesional que yo le reconozco que ha sido en su carrera como fiscal, llega a una Procuraduría de las Mujeres con una bendición político-partidista que ha defendido a capa y espada, por un lado. Por otro lado, su posición con relación a la conciencia de género, a lo que es la sensibilidad de tener una posición política con relación a los derechos de las mujeres, pues nunca la hemos visto. Si la tiene, pues muy escondida. Yo te pregunto, en el pasado nosotros hemos tenido pues, personas en esas posiciones y necesariamente es posible que tú, por ser más joven que yo, no lo hayas vivido más, ¿verdad? Pero lo conozcas por historia. Hemos tenido personas que han rechazado el feminismo y lo han entendido trabajando en esas posiciones. Y hoy por hoy son personas y mujeres muy feministas que asumen una posición de género muy vertical independientemente del partido político donde se encuentren. ¿Te parece que lo que ha debido pasar es una clarificación de parte de los organismos del Estado para que la persona que llegue ahí, independientemente de que sea más o menos, tenga una posición clara sobre lo que son los asuntos de derechos de las mujeres? Mira, ante eso, yo me tengo que cuestionar, porque sabemos que el feminismo, ¿verdad? Y partiendo de eso, del feminismo, es muy difícil que se institucionalice. Uh-huh. Podemos quizás encontrar a una candidata que parta de derechos humanos, que reconozca, ¿verdad? Que sea muy progresista o muy feminista, pero tenemos que estar conscientes de que la estructura en sí es una estructura institucional. ¿Cuánto más allá se puede hacer desde las propias instituciones? Y pues quizás para hacerte esa correlación, el secretario del Departamento del Trabajo es alguien, es alguien líder obrero, es alguien que viene de bases. ¿Cuán real va a ser que defienda los derechos de los trabajadores y trabajadoras? Claro. Entonces, pues vemos cómo un poco esos espacios institucionales tienen, ¿verdad? Son espacios sumamente importantes, y estoy segura que quizás los sindicatos estarían pues protestando si hubiese algún atentado contra el Departamento del Trabajo, por llamarle así. Eso soy yo acá sí. Especulando. Te entiendo. Pero yo creo que, evidentemente, cuando hablamos de las instituciones, yo creo que podemos tener a alguien bien chévere a cargo de esa institución, como quizás, ¿verdad?, ha ocurrido en años anteriores, que ha sido, pero su accionar pues también va a ser, tenemos que reconocer que va a ser limitado. Por eso es que también tenemos que construir desde las bases y empezar a apoderar a las mujeres. Claro. Y hacer ese trabajo. Pero más allá de eso, porque yo a veces, entiendo perfectamente tu planteamiento, pero también necesitamos, independientemente de que sabemos que el feminismo no se va a institucionalizar, necesitamos personas y agentes gubernamentales más conscientes cada vez, porque definitivamente la estructura, aun cuando podamos hacer un trabajo de empoderamiento hacia abajo, que es lo que debería pasar, ¿verdad?, para empujar hacia arriba, sabemos que es esa y no creo que cambie por mucho tiempo. Por lo menos nuestra generación no creo que vaya a haber un cambio de esa estructura. Deberíamos entonces estar pensando que va a ir gente cada vez más consciente. Oye, que las limitaciones por lo menos sean pocas, porque no es lo mismo que tú tengas una persona que se para en una conferencia de prensa a decir, bueno, nosotros definitivamente cuando fulano insulta a fulana en el hemiciclo nos parece machismo, independientemente de que sea del partido político que la nombró a esa posición, a que tengas una persona que diga, no, el machista es el otro que está atacando al que está atacando a la mujer. O sea, sí, o sea, yo
como mencioné inicialmente, yo estoy de acuerdo en impulsar que tengamos espacios institucionales y que estemos, ¿verdad? Yo digo que la revolución no será institucionalizada, Claro. pero sí necesitamos espacios y necesitamos hacer ambas. Hay que tener, pues, estar conscientes de que estamos, la cultura política en Puerto Rico es una muy particular. Claro. Y sabemos que, mira, podemos tratar de lograr que la oficina sea más autónoma, pero al final del día, pues, es una oficina que es creada bajo una ley, y esa ley, pues, sabemos que tiene que pasar por un proceso legislativo, y que al final la persona, por más nombres que el movimiento feminista lance para esa compañera ideal que pensamos que debe estar a cargo de esa oficina, pues quien decide va a ser el gobernador. Claro. Así que es un poco, ya con lo que tenemos, cómo podemos mejorarlo. Claro. Y cómo podemos también, pues, empezar a construir. Te pregunto, Chariana, ¿te parece que esta oportunidad de hacerle enmiendas a la ley, que incluso pueden proponer la salida de Wanda Vázquez, que es lo que me parecería a mí que está buscando, yo creo que tanto el movimiento como el mismo gobierno en este momento, ¿te parece que puede redundar en fortalezas en el proceso de enmendar el estatuto? Pues, en cuanto a eso, el gobernador, si realmente el gobernador tenía el interés de escuchar el reclamo por parte de algunas organizaciones feministas y destituir a la actual procuradora, hubo unas reuniones, ¿verdad? Hubo unas comunicaciones donde se le proveyó toda la información necesaria para establecer que sí hay, ¿verdad? Que sí ha habido un incumplimiento por parte de las funciones de la Procuraduría y la ejecución de la procuradora actual. Así que, pues, realmente no sé cuál es el interés. Yo creo que al gobernador no lo están asesorando muy bien, que digamos, en estos momentos, pues, particularmente pues por haberse tirado una movida tan patriarcal como la que hizo. Pero yo creo que si podemos resaltar, ¿verdad?, aspectos positivos que han surgido a partir de la coyuntura, es de un poco las feministas y las organizaciones de mujeres nos hemos sacudido, ¿verdad? Hizo que nos sacudiera un poco y estamos un poco más despiertas, un poco más alerta con lo que está pasando, y pues críticas también sobre los aspectos y cómo podemos mejorar, porque al final del día, pues, en mi caso particular, yo no voy a defender una institución como un fin, ¿verdad? Para mí ese espacio de la procuradora ha sido resultado de muchas luchas por parte de feministas y mujeres a lo largo de los años, y para mí yo visualizo ese espacio, quizás no ahora mismo, pero en lo que podemos transformarlo, yo visualizo ese espacio como una herramienta que tienen las mujeres, no como, ¿verdad?, como un medio, no como el fin. Claro. Bueno, Chariana, te agradezco muchísimo porque sé que estás por teléfono y estás en tus cosas. Te agradezco mucho que hayas estado con Bonita Radio, Pesquisa Boricua, con relación a este asunto. Vamos a seguir conversando porque yo creo que de aquí al próximo jueves, que entiendo que es la fecha límite, que son las vistas públicas en el Senado de Puerto Rico, precisamente para atender la fusión o los cambios que haya al proyecto de ley de la Oficina de la Procuradora, va a haber noticias sobre esto. Yo creo que también tiene que haber un análisis de lo que han sido las estrategias del movimiento feminista o del movimiento amplio, de las personas que lo han representado hasta el momento, con relación a este asunto. Yo creo que mucho tiene que ver con que
Puerto Rico en este momento está en una situación, yo creo que a nivel personal y colectivo, tan difícil que a veces, pues obviamente se le van a una, ¿verdad? Las más sencillas o las más difíciles con relación a las estrategias que hay que mover. Yo siempre he creído que debe haber de todo en los movimientos, debe haber de todo en las diferentes organizaciones para precisamente que no se pase el tiempo. Agradecida de que hayas estado con nosotros y seguimos hablando cuando tú quieras. Muchas gracias por la oportunidad. Hay que tener en cuenta que los movimientos no son homogéneos, Claro. Y no tampoco son unidireccional, así que pues aquí lo importante es que hay muchas compañeras y compañeros trabajando a favor de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta a todas las mujeres. Importante que aquellas compañeras o compañeros que sientan, ¿verdad?, que puedan hacer recomendaciones, queremos escuchar esas voces. Por parte del Movimiento Amplio de Mujeres se abrió una cuenta de email en la cual pueden someter propuestas, interrogantes, ¿verdad?, traer soluciones. La misma es OPM del futuro, todo corrido, @gmail. OPM del futuro @gmail. Tenemos la cuenta de Facebook, la página que es Ni Wanda ni Familia por la OPM del futuro, y sabemos que estamos utilizando los hashtags de Ni Wanda ni Familia. Muy bien, pues muchas gracias a Chariana Ferrer. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a redondear un poco este tema y vamos a compartir con ustedes algunas opiniones, algunos análisis que hemos hecho con relación a este asunto del problema de presupuesto, las agencias de gobierno y quiénes están dispuestos a aportar. Cuando regresemos en Pesquisa Boricua por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, con la flecha desgarrando, cuerpo en pleno adiós. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico Y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural, Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. en línea con tu mundo. Y regresamos a Pesquisa Boricua. Recuerde que estamos en bonitasradio.net, en vivo, ustream.tv, /channel, /Bonitas Radio, que estamos en Twitter, bonita_radio. Estamos uniéndonos un poco al hashtag de Ni Wanda ni Familia.
lo estamos promoviendo desde que tuvimos la información el lunes de que esa era la posición del Movimiento Amplio con relación a este asunto. Yo creo que esa reunión con el gobernador, que ojalá algún día nos digan qué pasó, me habría encantado estar por un ratito, como dicen, para escuchar cuáles eran las posiciones. Por lo menos dio algo de fruto, que es que el gobernador va a esperar a que hayan esas recomendaciones con relación a la ley para poder hacer un cambio y que se detenga, por lo menos, que llegue al Departamento de la Familia. Yo tengo que decir que yo creo que a Idalia Colón también la cogió de sorpresa. No me extrañaría que la haya cogido de sorpresa todo el asunto de que le iban a proponer que llegara hasta la oficina de su secretariado, ¿verdad? De uno de los secretariados, la Oficina de las Mujeres. Me consta que es una de esas mujeres que ha sido muy solidaria, que tiene conciencia de género. Pero yo creo que Chariana dijo algo bien importante. La institucionalidad es complicada. No podemos hacer la revolución, no podemos hacer los cambios que quisiéramos, que son cambios que a todas luces alguna parte de la población está clara que tienen que darse desde la institucionalidad. Son estructuras que responden a otros principios, que responden a otros movimientos, a pesar de que en efecto deberían estar respondiendo a lo mejor del país. Y tampoco podemos evitar que personas ideales o personas con más conciencia lleguen a esas posiciones, porque también las necesitamos para hacer un trabajo. Así que es un poco difícil, como decía muy bien Chariana, sentarse a juzgar la timidez que pueda tener, por ejemplo, una organización no gubernamental, pero también es bien duro sentarse a juzgar cuáles son las posiciones, por ejemplo, de personas como Idalia Colón o cualquiera otra en estructuras de poder en este momento con relación a este asunto. Yo estoy segura que mucho de lo que se ha logrado con este diálogo, que tengo que decir que es un diálogo de quizás 48, 72 horas, fue lo que tomó moverse para que tratar de influir en la decisión del gobernador de no hacer determinante o final y firme el asunto de familia. Estoy segura que esos personajes que estaban ahí, incluida la trabajadora social y secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón, fue instrumental para que esto se diera. Así que son cosas que también el país tiene que aprender a leer, el país tiene que aprender, y las personas que están en las organizaciones, no todas se ganan. Tenemos que ir a la mesa de negociación. Yo siempre he dicho, desde esta posición más estratégica que me encuentro ahora, que lo más importante es que podamos tener los espacios para que eso se dé. Es el proceso legislativo, el proceso muchas veces de cabildeo en el Ejecutivo. Yo desconozco cuáles fueron los cabildeos que se dieron, como decía Chariana, alrededor de todo lo que estaba pasando en el OPM. Lo desconozco, o sea, no puedo hablar nada sobre eso. Si se dio, pues me parece terrible que no haya tenido mayores efectos para que no se diera el asunto de que se planteara desde el Ejecutivo que la procuradora debería estar en el Departamento de la Familia. Es importante que ambos aprendan del proceso. Yo creo que deberíamos nosotros estar en posición de ser más estratégicos al interior de las organizaciones. También sé que es difícil, como decía también Chariana, no es homogéneo el movimiento. Muchas veces son las reuniones de las reuniones, y eso también dificulta la rapidez con que se hacen las estrategias. Pueden pasar mil cosas. Yo creo que lo importante es que en este momento se dé rápidamente, porque estamos contra el reloj, una propuesta que mueva a esa oficina a otro escenario. Yo creo que hay que establecer algo bien importante. El trasfondo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, como ustedes saben, 2001, por lo menos los puertorriqueños, los que no viven en Puerto Rico, vamos a tratar de ser breve. 2001 comienza, la licenciada María Dolores Fernández fue la primera Procuradora de las Mujeres, con no solamente los detractores del gobierno en ese momento de Sila María Calderón,
con detractores pero múltiples, en todos los niveles. La llevó a un término no solamente de poner en el mapa lo que eran los derechos de las mujeres, o lo que son los derechos de las mujeres, y qué pretendía esa oficina en términos de la política pública. Les voy a dar un ejemplo. En Puerto Rico jamás se hubiera visto que una oficina de gobierno llevara a un municipio al tribunal porque estaba haciendo un torneo de es un deporte, creo que era de pista y campo, y lo que se le iba a pagar a las mujeres versus lo que se le iba a pagar a los hombres, las mujeres eran menores y los hombres eran mayor. Pues mire, eso es discrimen. Ese es un ejemplo preciso, contundente, de lo que logró hacer esa oficina en un momento dado, y me consta porque yo estuve allí de alguna manera asesorando en algún momento, y lo viví, como consumidora de medios también lo he vivido, de las cosas que se hicieron, de salir ante la opinión pública a decir la posición de este alcalde o de este funcionario público o de este legislador es machista con relación a este asunto. O sea, esas cosas se daban, esa discusión importante de que se mire y sea crítico con relación a cómo se están construyendo los imaginarios de género en el país. Eso lo hacía la Procuradora de las Mujeres. Sale la licenciada Fernó, se queda Marta Angélica Mercado Sierra, y bueno, ahí es que hay un cambio de gobierno y todos sabemos que Marta Angélica Mercado no estaba confirmada y la nueva administración sencillamente no la confirmó, y hubo los cambios que hubo. Nombraron a Wanda Vázquez, no nombraron a Wanda Vázquez primero, nombraron a la ex juez Feliciano, la ex juez del Tribunal de Apelaciones, también del partido de gobierno del entonces gobernador Luis Fortuño, y todos sabemos del desastre que hubo con la juez Feliciano. Sale la juez Feliciano y viene Wanda Vázquez. Las ejecutorias de esa oficina no solamente se limitaron con una persona que no tenía la visión, entendemos que correcta con relación a lo que hace esa oficina, es que se limitaron al punto de que la ley 7 vació la oficina. Vació la oficina dejando algunos contratos por encima de los trabajos que hacían las empleadas allí, porque tengo que decir que la mayor parte de las de la empleomanía eran mujeres. Así que quedó inoperante en relación a muchos asuntos con la ley 7. Si usted le añade a eso que queda inoperante con la ley 7, con una persona que no tiene la visión, por ejemplo, de saber que un consejo consultivo de esa oficina es fundamental para hacer el trabajo de fiscalización, de proponer la política pública. Cuando usted tiene un gobierno que no acoge, como fue el gobierno de Luis Fortuño, y Wanda Vázquez en sí misma, no acoge la política pública de la Carta Circular de Educación de Género en las escuelas, que impactara todos los niveles del Departamento de Educación, la política de género, pues estamos hablando que quizás estamos volviendo a los tiempos de que había una oficina y todo el mundo se despachaba con la cuchara grande de que era este problema de estas mujeres comunistas y revoltosas. Porque como todo en este país y en muchos países del mundo, todo el que tiene una posición clara, todo el que tiene una posición diferente, todo el que tiene una posición firme, todo el que habla de derecho, pues es comunista y bueno, y a la hoguera. Así es que yo creo que ese trasfondo es importante que el país lo conozca. Mire, el país, y en el caso nuestro que le hablamos a todo el mundo a través de la red, que lo conozca todo aquel que escucha y que quiere saber qué pasa en Puerto Rico con relación a los derechos de las mujeres. Me parece súper importante. Creo que Chariana nos contestó preguntas que eran importantes traer en términos de la institucionalidad y la no institucionalidad y cómo podemos converger en ese asunto. Esos son grises que una gente los tiene más claro, otra gente piensa que no y que hay que ser más duro. Yo creo que lo importante, como dice ella, es que estamos en esta coyuntura y tenemos que aprovechar a hacer un buen instrumento para tratar de seguir percolando el mensaje. Y lo último que quiero hablar es del asunto del problema económico que tiene el país y de quiénes van a aportar.
porque yo creo que para mí es bien importante, y lo estoy viendo en agencias de gobierno a las cuales estoy un poco más cerca. Yo creo que aquí en el país la gente tiene que darse cuenta de que esto no es que todos estamos aquí, pero tú vas a dar menos que yo o más que yo. A través de toda esta discusión, a mí me llama la atención que los sindicatos dicen que no pueden porque hay demasiados contratos. Yo no he ido a los jefes de agencia, pero me consta que los contratos en este gobierno son mínimos. Yo quisiera que alguien se cuestionara cuánto está cobrando un contratista por hora hoy versus lo que cobraba en las administraciones que supuestamente había, que eran bollantes. Se van a caer sabiendo que hay muchos contratistas que están cobrando lo mismo que hace 7 años por hora. Para que usted tenga una idea, y yo creo que en Puerto Rico, ustedes me corrigen, no me parece que el costo de vida sea menor. ¿Okay? Yo puedo decir que aquí a veces, Kimberly se ríe, a veces nos llega menos de luz, pero a veces también es que apagamos el aire. Así es que, ¿quiénes van a aportar? Yo creo que ya es hora de que todo el mundo se siente y diga, todos tenemos que aportar. Es cierto, no todo el mundo aporta en partes iguales, porque no todo el mundo, además de que no se gana lo mismo, además que no tiene las mismas funciones, pero aquí todos nos tenemos que sentar, que es como cuando nos sientan los papás y las mamás en las casas, o las mamás y las mamás y los papás, nos sientan y nos dicen, ¿sabes qué? Esto está difícil, ahora en vez de ir al Bocado Divino, un restaurante que le encanta a una amiga mía, pues hay que ir a Kentucky o hay que ir a una fonda, porque esto todo el mundo aquí tiene que dar. Así es que esa pregunta contéstesela. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que cuando usted se sienta a decir que no le quiten un día feriado, usted está haciendo precisamente lo que no le estamos pidiendo a otro? Usted está queriendo que no me quiten a mí, pero que le quiten al otro. No. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que dar. El gobierno se tiene que apuntar para su número, nosotros nos tenemos que apuntar para su número y cuestiónese qué es lo que usted está dispuesto a dar por el país. Bueno, Pesquisa Boricua acaba aquí. Vamos a intentar hacer otro programa la semana que viene con Nirvana González, que nos ha pedido 20 excusas. Nirvana, estás perdonada. Fue un misunderstanding, como dirían los gringos. El próximo miércoles sí queremos hacer ese programa con Nirvana y quizás otras voces de ese mundo de los derechos de las mujeres. Me encantaría que Wanda Vázquez viniera. Voy a tratar de conseguirla, a ver si viene. Y si viene. Y si Albita viene. Oye, Albita no ha dicho nada sobre este asunto, que es raro. Bueno, Albita es una legisladora, ex legisladora del Partido Nuevo Progresista, que era muy vocal con relación a los asuntos de las mujeres. Pero claro, todo dependía de quién estuviera en el poder. Así es que nos vamos. Recuerde que hoy hay programa de Puerto Crítico a las 5 de la tarde. Por ahí también viene Ivette Díaz de Retorcidos. Y mañana jueves también tenemos programación. Vamos a seguir haciendo el trabajo que queremos hacer desde aquí. Estos 2 meses los vamos a consumir en Pesquisa Boricua, haciendo análisis también periodístico con relación a lo que está pasando en el país. Muchas gracias, éxito. Esto fue Pesquisa Boricua por Bonita Radio. Somos Bonita Radio. Síguenos en Newspeak.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Quiero vivir